tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este día de hoy, cierre de semana 18 de agosto. Como vengo informando, pues, y quiero ir haciendo una cronología y por eso es que soy muy puntual en las fechas, para que además el material que está todo en YouTube sirva para el futuro, poder escribir parte de esta historia, de estos momentos de una crisis política inigualable, yo digo que hasta moderna, porque estamos hablando de un proceso atípico en la manera que se conduce este gobierno, un gobierno que, digamos, atraviesa todas las rayas de la constitucionalidad, de la institucionalidad, de la legalidad, pero entonces quiere vestirse de democrático, algunos dicen que esto es un neocomunismo para poderlo interpretar los sabidos del tema en el fenómeno político, otros hablan de que ya es una tiranía y bueno, en líneas generales lo cierto es que el señor Maduro rompió la tapa del frasco, porque sencillamente está gobernando con un órgano creado de su imaginación totalmente inconstitucional, ilegal e ilegítimo, porque hasta las propias Smartmatic dijo la realidad de la manipulación de esos votos, y sencillamente ellos siguen amparándose en ese parapeto constituyente que han montado para avanzar en su plan político, que no es otro que mantenerse en el poder a costa de lo que sea, porque no hay propuesta económica, porque no hay propuesta de seguridad, no hay propuesta del tema de las medicinas, ni cómo vamos a mejorar la educación, ni la salud, ni cómo vamos a hacer para que no nos muramos en manos de Lampa. Entonces, la situación es muy crítica y muy delicada, pero indudablemente lo que ha conmovido al mundo y de verdad ha movido los corazones de toda la noticia internacional ha sido pues este atentado que han sufrido nuestros hermanos españoles, sobre todo por los cercanos que estamos a ellos, y que fue un ataque terrorista nuevamente en este atropello en las rampas de Barcelona. Pasaron varias cosas, porque primero se registró, en la medida en la que se fueron viendo las investigaciones, una explosión en una casa que parece que había una manipulación de cosas, digamos, inflamables y de terrorismo. Y después se da este hecho ahí en las Ramplas, que es una de las zonas más turísticas de Barcelona. Estamos viendo algunas de las fotos y yo pude comunicarme con amigas en España. Dice que la policía actuó inmediatamente, es más, pudieron detener y acabar con los terroristas en un espacio que no fue más de media hora. 5 ya han sido confirmados, 4 muertos en el lugar y uno quedó gravemente herido y parece que ya murió. Y ahí estamos pues viendo cómo fue todo este proceso, primero del atropello y de lo que vivieron, en donde perdieron la vida 13 hasta ahora confirmados, y hay más de 100 víctimas, entre esas unas cuantas en estado de gravedad. Muy duras las imágenes, hay una foto que no quisimos tampoco publicar, pero bueno, la gente muy afectada porque es una zona turística y es una zona donde además converge pues la alegría, el centro, el epicentro de esa ciudad tan maravillosa como es Barcelona. Y después pues en la tarde pues siguió otro hecho en otro pueblo muy cerca y lamentablemente pues esta nube dura, negra del terrorismo que cada día pues se convierte en una realidad que vive entre nosotros. Y ciertamente pues todas las noticias reflejan la efectividad con que la policía actuó y pudo controlar por lo menos que no fuera mayor daño. La atención a las 100 víctimas, o sea, fue un operativo que de verdad demuestra que España está en el primer mundo con todos estos temas tan difíciles de manejar como es el terrorismo. Indudablemente, pues nosotros no escapamos a nuestro propio terrorismo, porque el terrorismo y la persecución que se está viviendo contra las instituciones también es una realidad en Venezuela, de otro tipo, pero existe, porque hay un terrorismo de persecución a los líderes políticos, un terrorismo de amedrentamiento, un terrorismo contra los estudiantes, un terrorismo contra los que están presos por haber protestado, y un terrorismo contra todo lo que signifique la institucionalidad del país. Y vemos, pues, y tengo que confesar que cuando yo veo la forma en que han tratado a la fiscal Luisa Ortega, y óigame, fiscal, porque ella tiene su cargo intacto
tal y como fue el mandato pues de la Asamblea y cómo fue la ratificación que se hace. Entonces, bueno, sencillamente la fiscal ya se confirmó que se fue, que la destituye, pues esta probiosa Asamblea Constituyente ya no se encuentra en el territorio venezolano. Fuentes confirmaron por Infobae que la funcionaria chavista que se rebeló contra el régimen militar y mantuvo su posición institucional, partió desde Venezuela hacia un destino desconocido. En algunos Twitter se pudo conocer que ella se lleva información importante sobre, digamos, el manejo inconstitucional, ilegal y antidemocrático a todas luces de este señor Maduro. Este jueves la Asamblea Nacional Constituyente decretó por unanimidad el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer, que es su cónyuge además, y la autorización solicitada por el presidente del TCJ, que además tiene 2 expedientes delincuenciales, para detenerlo y enjuiciarlo por presuntamente estar involucrado en la red de extorsión de la anterior administración del Ministerio Público. El constituyentista Hernán Escarrá, qué pena tan grande, expresó en la tarde de este jueves ante esa constituyente que la inmunidad parlamentaria es un arcaísmo que debe desaparecer. De verdad, el mundo de la sin razón. Y no quiero terminar sin mencionar lo que fue una gran noticia también, que fue el masacre de Amazonas, lo que se vivió en Amazonas, que todavía se tiene una noticia muy indeterminada, en donde pues las víctimas se están contando y se dio pues una toma del centro penitencial de ahí, y las fuerzas especiales pues parece que amedrentaron, entraron, y realmente la información que se está manejando es que se produjo una masacre ahí en ese centro penitencial. Los relatos de las familiares, las fotos, las imágenes son todas verdaderamente dantescas. Sencillamente les pido que no se retire, que voy a comerciales, ya vengo con más en la tarde de hoy a propósito de tantas cosas que han pasado en esta semana. Ya venimos. Bueno, amigos, y en el marco de lo que han sido las noticias y los hechos políticos importantes, me estoy refiriendo a noticias que impactan el tema político de lo que estamos viviendo, y es que, fíjense ustedes, hoy apenas se empieza a desarrollar esta nueva realidad. 1 millón de barriles de petróleo venezolanos no han podido desembarcar en Estados Unidos porque bancos no otorgan cartas de crédito a PDVSA. Es decir, que esto es una noticia que está en pleno desarrollo. Pareciera que lo que ha dicho Trump como que lo va a cumplir, y que la realidad de estas sanciones que se le están empezando a poner a Maduro, pues los bancos ya la están convirtiendo en cash flow. Es decir, me pones el cash sobre la mesa porque no hay posibilidad de manejarnos de otra manera, por lo que voy entendiendo las primeras entradas de esto. Sin duda alguna, esto va a ser noticia importante para la próxima semana, porque recuerden que nuestros ingresos petroleros importantes nos los da casualmente ese imperio tan criticado por esta dictadura. También ha sido noticia, y ha estado en las redes y la quiero compartir con ustedes, lo que fueron las conmovedoras digamos, declaraciones de Willy, el violinista, que fue detenido, y a la liberación después de unos tantos días solo por asistir a una protesta con su violín y tocar, pues ha conmovido el mundo con sus declaraciones. Oigamos lo que dijo. Más de 100 muertos. Todavía queda una cantidad de jóvenes detenidos. Todavía hay muchos detenidos. Jóvenes muertos, jóvenes detenidos, gente decepcionada, pueblo sufriendo en la calle, y todavía los políticos peleando por elecciones. ¿Qué más necesitan los líderes políticos? ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos presos más quieren? Para dejar de ser tan falsos. Los verdaderos héroes están presos, están muertos.
Y por supuesto, como estoy haciendo este resumen de lo que ha sido las notas, digamos, más importantes, no quiero dejar de compartir con ustedes porque agradezco el seguimiento y sé que muchos de ustedes no tienen posibilidad de ver lo que vemos en plataforma 2.0 o por digitales, lo que fue esta entrevista de Ramón Muchacho a Fernando El Rincón. Solamente hemos agarrado lo más importante de la entrevista, la quiero compartir porque también ha dado muchísimo que hablar lo que fueron pues las declaraciones de este alcalde. Recuerden que también el régimen en este terrorismo, en la persecución, ponerlos presos, pues también tuvo que huir e irse del país, y esto ya lo hace en su calidad de clandestinidad. Escuchemos. Lista, Ramón Muchacho, bienvenido, gracias. Fernando, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Al contrario, mil gracias a ti, Ramón. Decirte que esperamos muchos días, porque sabíamos que estabas también asesorándote legalmente en este sentido. ¿Qué hacer, Ramón? ¿Qué hacer ahora? Y esa es la... Yo dije, voy a empezar políticamente hablando. No, me quiero detener en esto, en el ser humano. Ramón, estás fuera de tu país. Si regresas a tu país, te van a detener. Así es. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacer ahora? Fernando, en este momento yo me siento como si me hubieran arrancado de un día para otro una parte muy importante de mi vida, como en efecto fue. Mi pasión, mi vocación, mi trabajo, mi alcaldía, todo eso arrancado por la injusticia venezolana. ¿Qué hacer? Muy fácil la respuesta, seguir luchando desde donde estemos, todos los días, seguir luchando porque el sueño, la aspiración de todo venezolano en el exilio o en el destierro es volver a Venezuela lo más pronto posible, pero una Venezuela con democracia y con libertad. Esta es una decisión personal muy difícil, Ramón. Es decir, hay quienes dicen, por ejemplo, digo, cada quien en su posición, pero por ejemplo un Leopoldo, ¿no? Me quedo, no me voy. Un Carlos Vecchio que dice, me voy, no me quedo. Así es. Y vaya, yo no entiendo aún, o quiero entender, ¿qué es lo que te hizo, por ejemplo, a ti decir, yo sí me voy, yo no me quedo? Así es. Bueno, lo primero es que todas las decisiones son respetables, Fernando. Hay que estar en la posición de quien tiene que tomarla para entender las motivaciones. Yo creo que en Venezuela, en este momento, en el régimen dictatorial que tenemos en Venezuela hoy, poco se puede hacer desde la cárcel. Yo no quiero ser una preocupación más ni para mis vecinos, ni para mi equipo de trabajo, ni mucho menos para los venezolanos que ya tienen tantas cosas estando en la cárcel. Ser uno más por los que tienes que marchar, defender, pedir justicia. Yo quiero estar libre, activo y haciendo cosas como las que estoy haciendo hoy, luchando desde donde esté. Hace 2 meses en Lima con el presidente Kuczynski o en Santiago. Hoy aquí contigo. ¿Con Piñera también? Así es, claro que sí. Porque mientras que estamos libres, mientras que podemos movernos, pues podemos hablar con los gobiernos del mundo que están muy atentos a lo que está pasando en Venezuela. Seguir buscando apoyo para el cambio en Venezuela, Fernando. Entonces, entre estar preso en el helicoide, yo tengo orden de captura, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al SEBIN a perseguirme, atraparme, capturarme y llevarme a la sede del SEBIN en el helicoide. Allí, por ejemplo, tenemos a 14 funcionarios de Polichacao que están presos, a pesar de que tienen medida de libertad y boleta de excarcelación emitida desde hace más de 1 año. Y a pesar de que tienen una medida de libertad otorgada por jueces venezolanos. Sí, ya tienen boleta de excarcelación. Siguen allí como tantos otros. Entonces, para estar en esa situación, incluso por ellos mismos, porque están presos, porque están sufriendo, nuestro deber es estar libres y trabajando activos en cualquier parte del mundo donde estemos. Ramón, tú me vas contestando, yo te voy preguntando, ¿por dónde saliste? Bueno, fíjate, yo tengo una prohibición de salida del país desde hace aproximadamente 2 o 3 meses. Saliste? Pero además, Fernando, fíjate, luego de que visité al presidente Kuczynski en Lima y al presidente Piñera en Santiago de Chile, cuando yo regresé de esa gira, al llegar al aeropuerto Maiquetía, me quitaron mi pasaporte, me lo retuvieron injustificadamente, sin ninguna explicación. Me lo quitaron, me dejaron sin pasaporte, sin ese documento. No solo eso, te doy otro dato. Pocos días después, mi esposa, viajando con mis hijos menores de edad, le quitaron su pasaporte a ella en Maiquetía. Entonces, sin pasaporte con prohibición de salida del país. Bueno, ¿cómo salí, Fernando? Salí porque tenemos muchos amigos, porque el mundo está pendiente de lo que está pasando en Venezuela y hay mucha gente solidaria con la causa de Venezuela. Y eso incluye a muchos gobiernos del continente que están dispuestos a ayudar. Hasta ahí te lo puedo decir porque no quiero poner en peligro a la gente ni exponer a gente que nos ayudó. Pero una controversia con el gobierno que te ayudó. Así es, pero lo que puedes tener plena certeza es que no hace falta explicar más de 30 segundos lo que pasa en Venezuela. Basta con que tú digas, yo soy un alcalde presidido en Venezuela y ya todo el mundo sabe lo que está pasando y lo que hacen es abrirte las puertas. ¿De inmediato? De inmediato. No tuviste que explicar mucho más. No hizo falta, es que todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Yo además tengo la fortuna de ser el alcalde que tiene más embajadores en su municipio, de manera que pues los embajadores en toda Venezuela están muy al tanto de... apoyo con las embajadas, ¿no? Le pasó a los magistrados también. Bueno, fíjate, tenemos ahorita en este momento gente en la Embajada de Perú, en la Embajada de Chile,
Hay varias embajadas en Venezuela que están, digamos, con personas que están huyendo de la persecución del régimen que los busca con el SEBIN para llevarlos al helicoide. Lamentablemente eso está pasando en Venezuela hoy. Oye, Ramón, déjame preguntarte algo en el escenario ya político. ¿Cómo ves tú lo de las regionales? ¿Ir o no ir a las regionales? María Corina dice, no, es un error, es validar al CNE. Y Nicolás Maduro lo agarró de inmediato y así agarró la pichada. Sí. Oye, Fernando, fíjate, hay muy buenos argumentos para ir y muy buenos argumentos para no ir. Yo no quiero, ya la unidad democrática ya tomó una decisión que es participar. Yo no quiero justificar esa decisión, pero quiero tratar de explicarla. En Venezuela hay una dictadura. El gobierno de Maduro no se va a ni el CNE ni el gobierno se van a legitimar porque la oposición vaya a unas elecciones. Eso no va a ocurrir. ¿Cómo ve la oposición un proceso electoral como ese? Como una oportunidad para agitar la calle, para movilizar gente, para enfrentarse en ese terreno con el gobierno, que por cierto es el terreno que menos le conviene a Maduro. El terreno que Maduro quiere es el de la violencia, el de las armas, porque ahí él tiene más armas. El que no quiere es el de los votos. Ahora, no exageremos el tema, Fernando. Con regionales o sin regionales, participemos o no participemos, eso no va a resolver el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es mucho más grave. Y eso sí hay regionales. Y eso sí es que hay, porque en la medida que la oposición diga yo participo y me cuento, entonces menos posibilidades hay de que haya unas regionales. Razón por la cual es muy posible que no las haya. Ahora, Fernando, el problema real de Venezuela, déjame expresártelo de esta manera. El problema es primero que Venezuela hoy es la Cuba de ayer. Es decir, el peor momento de Cuba, Venezuela hoy es un país donde hay una dictadura y donde no hay salida democrática. Las posibilidades de una salida democrática en Venezuela se fueron reduciendo en el tiempo a medida que iba avanzando la dictadura, y hoy lo digo con dolor como venezolano y se lo digo a la comunidad internacional. Hoy en Venezuela no hay posibilidades de una salida democrática, lamentablemente. Es mejor que reconozcamos la realidad y en base a eso empecemos a hacer propuestas a que nos sigamos engañando. Bueno, ahí escuchamos pues lo que fue la entrevista de Ramón Muchacho, extraordinaria, una parte, porque la otra parte la estoy reservando para un próximo programa en donde pues él habla de su experiencia y la visual de lo que tiene con todo este gobierno y con todo este desgobierno y con toda esta dictadura tiránica que estamos viviendo los venezolanos, que es una realidad a todas luces. Solamente ver cómo se están yendo las instituciones, pues no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un alcalde, de una fiscal, de un juez, de gente que tiene una institucionalidad puesta, corroborada, y estamos viviéndolo prácticamente todos los días. Y lo que estamos viendo de esta oprobiosa constituyente es más legitimación de la persecución y el terrorismo, que como lo decía el primer negro, los europeos están viviendo el atropello a turistas y a gente que muere en estos ataques nuevos de chiitas contra la gente, en estos ataques terroristas. Pues nosotros estamos viviendo actos terroristas del atropello a la institucionalidad y al atropello a la vida democrática, tal cual. Por eso he querido utilizar esas dos imágenes. Muy bueno lo que dice Ramón Muchacho frente a esta reflexión que él hace, y comparto una y cada una de sus palabras, y mi solidaridad. Es amigo, compañero, bueno, casi es querido como un familiar, porque además viene desde Maracaibo. Ramón se formó, es zuliano, y su vida universitaria, después su vida profesional la hizo en Caracas, pero es un muchacho que viene con una trayectoria única y que, bueno, querido y respetado y conocido por muchísimos de nosotros. Su integridad y su capacidad de mostrar al mundo lo que se está viviendo, Dios permita lo acompañe. Quiero ahora poner en contraste este video de lo que han sido las declaraciones de Ramos Alup frente al reto que estamos yendo a primaria, a propósito pues de lo que decía Ramón Muchacho. Entonces quiero poner la explicación de lo que uno considera pues uno de los más versados políticos que tiene el país. Escuchemos lo que dijo Ramos Alup con respecto a ir a las primarias. Si a mí me dijeran, ¿cuándo quieres tú que se vaya Maduro? Tras antier. Ojalá que ya no existiera. Tú no puedes hacer política con las glándulas. Tú las glándulas y los afectos y los sentimientos los dejas en tu casa y tienes que tomar decisiones políticas paradas sobre la realidad. No es lo que yo quiero, es que puedo. Queremos otro CNE, desde luego queremos otro CNE. Ajá. Ahora si el gobierno dice, no accedo al cambio de CNE, ¿qué hacemos? ¿No vamos a elecciones? Esto es lo que quiere el gobierno. Ya que siempre la decisión de no ir o de ir está en manos del gobierno.
que ahora hay gente dice, no, con lo que dijo Sparmati no se puede ir. Ahí la oposición no tuvo candidato, ahí a la oposición no le dieron actas, ahí la oposición no auditó los software, pero con ese CNE fui a las parlamentarias. ¿Y qué pasó? Ahora yo no voy a decir, como me vas a robar o como me vas a hacer ineficiente el resultado electoral, yo no participo. Incluso que ahora nos inscribamos todos, no significa que vaya a haber elecciones, a lo mejor el gobierno la suspende. Yo de lo que sí estoy seguro es de que si no hubiéramos inscrito candidatos, al día siguiente el gobierno dice elecciones de gobernador y se... Pues fíjense ustedes que me encanta todo lo que él dice, porque es verdad, esto es prácticamente un escenario que tenemos que cumplir frente a esta guerra donde nos han abierto mucho frente el gobierno, nos puso el parapeto de la constituyente, nos ha metido a muchachos jóvenes presos en las cárceles, el persecución que le tiene a los alcaldes, la persecución ahora con una carta de buena conducta, o sea, son varios frentes. Y además, el paso que sin duda alguna no podemos abandonar, por lo menos hay que inscribirse. Y yo comparto ese sentimiento con él, dejando claro que era de las que participé en el tema de no acudir y abstenernos en la Asamblea Constitucional en el periodo ese de 2005 y que ya los venezolanos aprendimos ese craso error. Por lo menos llenar los espacios. Yo coincido con él. Creo que en la medida que el gobierno vaya midiendo y el ánimo del venezolano, que es el que tenemos que levantar y ponerle enfrente el reto de ese momento electoral, si es que viene, pues sencillamente nosotros no podemos salirnos de ese camino que es el que además acompaña a la comunidad internacional. Yo aquí quiero ser muy responsable, porque indudablemente hay sentimientos encontrados, muy bien graficados por Ramón Muchacho. Hay tantos argumentos para ir como tantos argumentos para no ir. Pero la verdad verdadera es que frente a un campo, una batalla, un campo de guerra, tú puedes tener argumentos para no ir como argumentos para ir, porque van a morir soldados, porque te van a dañar las armas, porque va a pasar lo que pase. Lo importante aquí es la estrategia del objetivo. Y la estrategia yo creo que cada día se va definiendo no solamente en un marco de lo interno, de la lucha que tenemos todos nosotros, y me incluyo ahora más que nunca, sino también de una comunidad internacional que está acompañando el sentimiento y la realidad, que ya no es cuento, no es que vamos a echar cuentos, no, lo están viendo y lo están viviendo. A tal punto que fíjense ustedes la noticia de lo que está pasando con el 1.000.000 de barrilitos que están parados allá en los puertos de Estados Unidos. Vamos a sufrir los venezolanos muchísimo, muy duro. A mí se me para el corazón, indudablemente. ¿Ustedes creen que no tenemos angustias y miedo en nuestras almas y que tenemos que asumir posiciones y liderazgo que a veces uno tiene que dar la cara? Porque la cara de lo que queremos lograr es muy grande, que es una Venezuela libre y democrática. Y nosotros no sabemos ni disparar una onda para darle a una iguana. Lo cierto es que las primarias están planteadas y además a una velocidad que ellos van caminando rápido porque ellos saben que el tema económico les golpea. Y fíjense ustedes, ya está el tarjetón hasta listo. Vamos a ver si lo podemos ponchar. Ellos tienen hasta el tarjetón ya listo para el tema de la elección de los gobernadores. Y vamos a unas primarias porque en la unidad tienen que haber acuerdos. Ahí está el tarjetón de lo que va a ser cuando ya se vaya para las de gobernadores, que vuelvo a repetir, adelantaron, mira, ya tienen hasta el tarjetón. Increíble, lo que no quisieron hacer el año pasado, darnos el cronograma electoral de gobernadores, porque no podían, porque no había plata, nos lo hacen de una forma aberrada además. Y yo aquí lo quiero decir públicamente, yo como diputada del Consejo Legislativo también he puesto mi cargo a la orden, porque está vencido los cargos, y eso es una elección que tiene que ser con gobernadores y con los diputados del Consejo Legislativo. ¿Y qué ha hecho este tiránico gobierno? Para torcer más la voluntad, para deprimir más el ánimo y para gastar más dinero del que no tenemos, pues entonces dicen, van solo los gobernadores, después vamos a ver cómo hacemos la del Consejo Legislativo. Pues bien, yo quiero decir que nosotros estamos claritos en que esto es una adversión, esto es una perversión total al tema de lo que nos corresponde en el cronograma constitucional, institucional y de una vida democrática que obvio ya no la tenemos. Yo en lo particular creo que lo peor que nos puede pasar es no hacer nada. Es como cuando te están atacando un campo de guerra y tú no puedes quedarte con los soldados retenidos. Hay que salir al campo y hay que ir un momento, se tiene clara la estrategia y se avanza y se logra. Yo siempre he dicho
Año y medio tiene apenas estos diputados en la Asamblea Nacional. Y miren todo lo que se ha logrado. Muy duro, doloroso, difícil, pero no por ello inalcanzable. Es que vamos por esa Venezuela que vamos a rescatar de manos de los venezolanos y de manos de una comunidad que no tengo duda que cada día más apoya y impulsa lo que va a ser